Besiata Ishmaya, comenzamos nuevamente con la Torah, comenzamos el Sefer Bereshit, Perashat Bereshit, creación del mundo. Comienza la Perashá diciendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. En el principio, Hashem creó los cielos y la tierra. Nos dice Rashi HaKadosh. Rashi HaKadosh nos dice estas palabras nos piden Darsheni. Estas palabras nos piden una explicación. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, Bishvil Torah shenikret Rashid Darko, por la Torah que fue llamada, así está escrito en el Mishle, en los proverbios de Shlomo Melech, Rashid Darko, el principio del camino. Bishvil Israel shenikreu Rashid Tebuato, y por Israel que fueron llamados, así dice el profeta Ermiau, el principio de la cosecha. Vamos a ver qué dice aquí, qué quiere decir todo esto. Acá nosotros vemos, dice el Rab Aaron Kotler, ese es el libro Ajá, en su libro Mishnat Rabbi Aaron, que toda la creación fue creada para una finalidad única. Que venga junto con los que van a recibir la Torah. El corazón del pueblo de Israel, el corazón del pueblo que recibe la Torah, son los que estudian la Torah, los que buscan la sabiduría, como el corazón alimenta y nutre a todo el resto de los miembros, también ustedes, los que están estudiando Torah, alimentan a todo el pueblo, porque así como los órganos de la persona, inclusive los que están más alejados del corazón, están conectados al corazón, también Israel, todo Israel, que recibe la vida de la fuerza de los que estudian Torah. Ustedes están estudiando Torah y ahora están alimentando a todo el resto del pueblo de Israel. Esta realidad es una prueba durante toda la historia del pueblo de Israel, que el pueblo se mantuvo durante todas las generaciones, en toda su eternidad, gracias al estudio de la Torah y no a otra cosa. Y esto se puede esto va es como una expresión metafórica para todo el pueblo, que gracias a los que estudian Torah, el lugar donde ellos estudian tiene vida. Y en los lugares donde se interrumpe, lo aleno, o sea, se interrumpe el estudio de la Torah, en distintos tiempos, cuando se interrumpió el estudio de la Torah, desapareció también ahí el establecimiento de Yudim. Frente a esto, los lugares donde la Torah se estudió, donde hubo Yudim conectados a la Torah,
el pueblo floreció. Hace falta enfatizar, sigue diciendo Rav Kotler, que el estudio de la Torá no es solamente un medio para el mantenimiento del pueblo de Israel, sino es la realidad que lo mantiene. Es lo único que mantiene al pueblo. ¿Por qué? Porque así estamos diferenciados del resto de los pueblos y no somos un pueblo más de las familias de todos los pueblos del mundo, sino que la esencia del pueblo es el estudio de la Torá y no otra cosa. Y así vemos lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria: por Israel y por la Torá y por Moshe. Así está escrito en el Midrash, que Israel fue el pueblo que recibió la Torá y su corazón está con los que la estudian y alimentan su sabiduría. También todas las guerras que nosotros tenemos con el instinto son un sistema que logra la continuidad, logra acercarnos a la finalidad en este mundo. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el Midrash Tanjumá, después y antes de la creación. A ver, que hay una palabrita que me mata un poquito. Es un teilín. A ver si podemos ver qué es lo que dice el teilín este. 139. Tenía que haberlo buscado antes, pero bueno. 139. Dice aquí como que estamos cercados por detrás y por delante. Por supuesto, necesitamos explicar estas palabras, porque no alcanza con traducirlo. Rabbi Shimon ben Lakish dijo, ¿dónde dijo esto? En el Midrash. Después de los hechos del día sexto y antes de los hechos del primer día. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Está escrito: Beruach Elohim mera jefet al pene amaim. El espíritu de Hashem está flotando sobre las aguas. ¿Qué es este espíritu de Hashem flotando sobre las aguas? Es el alma de Adam Arishon. Así dice el Midrash, el alma del primer hombre. Por eso está escrito después y antes, no después y antes, y por delante y por detrás. Y en el Yalkut también, otro Midrash, dijo Rabbi Ishmael Bar Tanhum: si la persona tuvo mérito, van a decir: tú te adelantaste, tú estás por delante de la creación. Como está escrito: Beruach Elohim merajefet. Y el espíritu de Hashem está flotando. Y si no, el mosquito va a estar delante tuyo.
Y otra cosa no muy linda para decir, también está delante. Todas las cosas feas y sucias están delante de la persona si nosotros no tenemos mérito con la Torah. ¿Cómo se explica todo esto? Si la persona tiene mérito, entonces se va a considerar que el alma nuestra es como el espíritu de Hashem que viene, ese espíritu que está flotando sobre las aguas, en los primeros versículos de la Torah, el segundo me parece. Y entonces estamos antes de todas las demás creaciones, a pesar de que el hombre fue creado el sexto día, después de que fue creado todo prácticamente, el alma, si tiene méritos, se antecede a todo. Pero si no tenemos méritos, lo vale, ¿no? Todo lo que nosotros podemos si nosotros solamente pensamos en cosas materiales, en nuestro cuerpo y en cosas materiales, van a decir de nosotros, el mosquito está primero. Y todo esto se junta con las palabras de nuestros sabios que dijimos al principio, que el mundo fue creado para Israel y para la Torá, para que nos ocupemos de la Torá. Si esta finalidad se lleva a la práctica, si esto se hace palpable, que nos dediquemos a la Torá, entonces estamos antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque esta es la finalidad de toda la creación, el estudio de la Torá. Pero si no se cumple, si no se lleva a la práctica esto, las personas vamos a considerarnos detrás de todos los hechos. Y esta es toda la guerra con Amalek contra el pueblo de Israel, todas las guerras entre el instinto del bien y el instinto del mal, son como una polvareda entre el antes y el después, entre la finalidad espiritual y los pensamientos sobre la materialidad. Y así vemos que esta guerra es una guerra en todas las generaciones, no una guerra que fue solamente con Adam Arishon, sino que es una guerra que se continúa en todas las generaciones hasta la redención, hasta la llegada del Mashiach, sea pronto en nuestros días. En el libro Marvise Torah u Musar nos cuenta que el Nisan del año Tafshin Gimel, estamos hablando hace casi 80 años, en Haga Pesach, en la fiesta de Pesach, fundó el Rav Aaron Kotler, del que estamos hablando hace un momento, fundó la Yeshivat Bet Midrash Gaboa, así la llamó, Bet Midrash Gaboa, casa de estudios alta en Lakewood. Lakewood, para los que conocen Nueva Jersey, yo no lo conozco, pero Lakewood es una ciudad hoy en día, es una ciudad donde la Yeshivat Lakewood, si no es la yeshiva más grande del mundo, estamos cerca de que lo sea. Él fundó la Yeshivat Lakewood en una ciudad que era una ciudad pequeña, una ciudad de veraneo, en la zona de Nueva Jersey, en New Jersey. Y fundó esta yeshiva como continuación de la yeshiva de Klotz, que desapareció en Europa. La yeshiva se abrió con 10 personas, solamente con 10 personas jóvenes que eran sobrevivientes de
la yeshiva que estaba en Europa. Y así abrió una etapa nueva, el Rav Kotler, y prácticamente él es la columna, una de las columnas de todo el judaísmo de los Estados Unidos. Cuando él estableció la yeshiva, cuando fundó esta yeshiva, él hizo una proclama sobre cuál iba a ser el pensamiento, el camino de la yeshiva, cuál iba a ser su orientación, vamos a decir. Y con respecto al estudio de la Torá, como finalidad para el mundo y para el pueblo de Israel. Y vamos a leer algunos de los puntos de su proclama. Es algo muy interesante. Primero, la Torá es el alma de vida del pueblo de Israel. No como una frase bonita, sino una cosa práctica. Y es la finalidad para que continúe, para la continuación del pueblo de Israel y la continuación del mundo. Por tanto, se entiende que el cumplimiento de la Torá el mantenimiento, la continuación del mundo va a depender de la conexión con la Torá entre sus estudiantes. Y es sabido que cuando el pueblo afloja, cuando hay una debilidad en el estudio de la Torá, en determinados países o lugares, también se afloja la fuerza del pueblo de Israel en general, porque de a poco se va secando el manantial del cual alimentamos nuestra vida, que es el cumplimiento de la Torá y el cuidado de los preceptos. Y se debilita la conexión con la fuente de vida, hasta que llega a la confusión y la asimilación. Caso Shalom. Y a ver, dice aquí, y hay que saber que para cuando hay personas que se alejan, lo aleno, del cumplimiento de la Torá, o grupos que no cuidan la Torá, si hay una conexión con el pueblo de Israel, o si todavía en el pueblo de Israel hay gente que se ocupa con fuerza de la Torá, puede ser que sea la causa por la que estas personas siguen viviendo. Gracias a que de la misma forma que hay órganos en el cuerpo que están alejados del corazón, pero el corazón da vida a todos los órganos. Entonces, hay veces que también personas tienen herencia de familiares que han estudiado, que se han esforzado, y gracias a ellos están viviendo. Rav Shlomo Levinstein siempre decía, acá el texto no es sobre él, el texto es del Rav Yaakov Israel Akohen Baifus, se celebra acá, pero yo recuerdo algo que decía el Rav Shlomo Levinstein, que toda la vida del mundo depende de nosotros que estamos estudiando la Torá, o de otra gente también que está estudiando la Torá, no solamente nosotros en este momento, pero que hay como si fuera que cada uno de nosotros tiene tubitos que salen de nuestro cuerpo, tubitos de oxígeno, que están dándole aire a miles o millones de personas del mundo,
Y todas estas personas están viviendo gracias al estudio de Torah que nosotros tenemos ahora. Y si nosotros de repente aflojamos un poquito, esta gente se empieza a quedar sin aire. Vale. Todo esto está claro en la fuente, no en la fuente, en la historia del pueblo de Israel durante todas las generaciones. Y hoy en día que la Torah se transmite y se esparce gracias a nuestros sabios, también esto se puede explicar sobre lugares donde no hay tanta Torah, pero que viven gracias a el estudio de los lugares donde sí estudian. Encontramos también en el Sefer Vaikra, al principio de la Perashat Bejukotai, y todo esto está muy claro, las palabras que nos trae la Torá sobre este tema. In Bejukotai Teleju, si en mis caminos se van a conducir, y Rashi explica que se esfuercen en el estudio de la Torá. Y por el otro lado, si no escuchan la palabra de Hashem, si no me escuchan, así dice Hashem, y si no van a ocuparse de la Torá como yo les pido, ahí hay 7 categorías de caída hasta llegar a renegar. Hashem nos guarde. De todas maneras, el comienzo de ese aflojamiento en el estudio de la Torá es lo que lleva. Uno no se da cuenta. Uno cuando empieza a aflojar, en el primer momento uno no se da cuenta. ¿Y cuándo se da cuenta? Cuando se está en el fondo del abismo. Ahí nos damos cuenta, lo aleno, que hasta dónde podemos llegar. Seguimos hablando sobre esta proclama, que es una proclama como si fuera el estatuto de la yeshiva de Rav Aaron Kotler para la yeshiva de Lakewood, que como les dije, hoy en día es una de las yeshivas más grandes del mundo, si no la más grande. El cumplimiento de la Torá en Israel depende en forma muy fuerte de la realidad de los sabios de la Torá, de los verdaderos sabios de la Torá, que ellos se sacrificaron durante todas las generaciones y cuidaron las fuentes. ¿Para qué? Para que la Torá no sea cambiada, no sea falsificada, lo aleno, que no sea una cosa falsa. Ya estamos hablando de hace 80 años, no hoy. Hoy se puede ver mucho más, lamentablemente. Y no hay en los sabios de la Torá, no hay que la Torá se pueda sostener o se pueda levantar con el pensamiento propio de las personas, porque esto va a falsificar el espíritu de la Torá y también la esencia de la Torá. Puede ser que en un principio algunas personas lo hagan en forma inintencional, pero después ya lo hacen en forma intencional, lamentablemente. Y así la Torá va a estar con faltas, con falencias, y no va a tener el entendimiento correcto. Y todo esto va a llegar a, lamentablemente, a arrancar los fundamentos de la Torá y de el conocimiento, Hashem Shalom. Otro punto que trae, el Rav Kotler lo que está mostrando aquí en el Estatuto de la Yeshiva, que él quiere mantener la Torá en su fuente, en su origen, sin ningún cambio de los tantos cambios que se ven, especialmente en los últimos 200 años, que aparecieron muchos movimientos conservadores o reformistas o renovadores o cosas que
no tienen el espíritu verdadero de la Torá, y él no quiere que se mezcle en su yeshiva, que se mezcle nada que no sea la Torá verdadera. Y sobre lo que corresponde al espíritu de la Torá y en la fe completa en sus fundamentos, la Torá ilumina nuestros ojos con claridad, y la fe en esta Torá, tanto la escrita como la oral, es la fe de nuestros sabios, los sabios del Talmud y los sabios anteriores, y con esto se abre para nosotros una puerta para comprender todas las cosas que suceden en el mundo a la luz de nuestra Sagrada Torá. Hay muchos vientos malos que debilitan en forma intencional y que se levantan en nuestros días para tragar y aplastar los fundamentos de la fe, y principalmente son fundamentos materiales que corren detrás de lo material sin límite, y a ellos se conectan en forma errónea tratan de confundir a las personas para acercar a esos movimientos, y por supuesto que es una orientación equivocada, y lamentablemente mucha gente de Israel cae en estos errores. Solamente con la luz de la Torá pueden abrirse nuestros ojos para ver las cosas con la luz correcta. Y más nosotros vemos cómo nos dicen de qué manera nos dicen a nosotros en un principio sobre todas las cosas que suceden al pueblo de Israel y que sucedieron en todas las generaciones, y se cumple todo en forma exacta y en la forma que la Torá nos explica, como nuestros sabios nos lo aclaran sobre todas las cosas que pasan en el mundo. Y acá nos lleva a ver un Rambán, que está escrito, Rabbi Moshe ben Nachman, al final de la Perashat Asino, me perdonan que no lo busqué, pero nos dice que todos los pensamientos tienen que estar fuertes, reconociendo la claridad de la Torá y las palabras de nuestros sabios. Y todas las preguntas se pueden responder, se pueden afirmar con la verdad de la Torá que recibimos del cielo, Baruch Hashem. Esto fue parte de los fundamentos que Rav Kotler puso para esa yeshiva que comenzó hace aproximadamente 80 años en Lakewood, con 10 personas, y no sé si alguno de los que estuvieron en Estados Unidos, si conocieron o vieron lo que es hoy en día la yeshiva de Lakewood. Vamos a seguir explicando este versículo tan maravilloso. Primer versículo de la Torá. En el principio Hashem creó. Cuando una persona abre los ojos cada mañana
y a nuestra vista se revela un mundo iluminado, agradable. Así dice el Maran Rosh Yeshiva, Rav Eliezer Menachem Man Shach, ese es el libro Ja, Gadol Ador Rosh Yeshivat Ponevich, falleció hace unos 20 años aproximadamente, a la edad de 103 años. Esto lo trae en su libro Merosh Amaná. Cuando abrimos los ojos, nosotros vemos el sol que sale o que ya salió. Vemos que todas las necesidades, todas las cosas que nosotros necesitamos están presentes, todo preparado para cada uno de nosotros. Y deberíamos hacernos una pregunta que en general no la hacemos. ¿Qué deberíamos preguntarnos? Yo miro, entiendo, hablo. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde está? Y cuando seguimos pensando, las preguntas se fortalecen, tienen una potencia más grande, hasta que no es posible estar tranquilos. A ver, ¿a quién le pasó todo esto? A nada, a mí no me pasó. Yo estoy tranquilo. Y ustedes también, supongo. Pero el Rav Shach dice que si pensamos en esto no podríamos estar tranquilos. ¿Alguien se logró pensar en esto alguna vez? Yo, tal vez, lo único que pensé alguna vez es el alma, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué diferencia hay? Nosotros vemos un animal, vamos a hablar de un animal, una vaquita, que está caminando por el campo, comiendo pastito, tomando sol o en la sombra. Viene un shohet, la degolla, y ahora esta vaquita va a estar en la carnicería. ¿Qué diferencia hay entre este pedazo de carne que está en la carnicería y este pedazo de carne que está caminando y está comiendo? El alma. ¿Pero dónde está el alma? No sabemos. Pero acá ya va un poquito más allá el Rab. Pregunta dónde está la inteligencia, dónde está... Entendemos, hablamos, miramos. Bueno, el Rab dice que no podemos estar tranquilos. Y todas las preguntas fuertes se fortalecen aún más. Y también la respuesta puede ser que encandile todos los huecos del mundo. Hay algo que está oculto, una cosa que está oculta que hace todo y que gobierna todo. Esta es la respuesta. ¿Bien? Con las preguntas hay una, vamos a decir que hay como un reproche en la respuesta. Nosotros preguntamos ¿cómo puede ser? Y la respuesta, ¿cuál es? Así es. Y en verdad nosotros no vemos y tampoco tenemos la posibilidad de saber cómo. Nadie sabe cómo. Por el contrario, nosotros no necesitamos ver quién
creó todo. Y tampoco podemos, si quisiéramos, tampoco podemos verlo. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Abro los ojos, veo, ¿qué puedo ver? No veo nada, no veo, las preguntas no las veo, no veo las respuestas a estas preguntas. Hay una realidad maravillosa, que es el mundo, un mundo lleno, un mundo que se conduce en forma ordenada, con un orden maravilloso, como si hubiera un contrato que manejaría todo el orden del mundo, una cosa maravillosa, asombrosa, y no tenemos respuesta. Cuando nosotros vemos un bebé que tiene un día, un bebé de un día, chiquito, tiernito, vemos que este bebé empieza a andar y empieza a crecer con el paso del tiempo. ¿Cómo crece? A ver, ¿cómo crece un bebé? ¿Acaso la comida que él come lo hace crecer? Yo puedo comer la misma comida que come el bebé y yo no voy a crecer. En cambio el bebé sí crece. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Acaso la comida le da entendimiento, le da sabiduría al bebé? A medida que va creciendo, va siendo cada vez más inteligente. Hay una cosa muy simple y que se entiende por sí sola. Que la comida no hace crecer al bebé. Y que tampoco le da inteligencia. Entonces, ¿por qué nosotros vemos en la práctica que este bebé crece y que entiende cada vez más? ¿Por qué una persona de 70 años tiene más inteligencia que el bebé? ¿Acaso porque estuvo comiendo durante 70 años? No, tampoco. Y entonces, a ver, alguien que me diga algo, por favor. Alguien que hable. Díganme alguna cosa. ¿A quién se le ocurre algo? No todos juntos, ¿eh? No todos juntos. ¿Alguien me está escuchando o estoy hablando solo? A ver, señora, a ver, usted quiere hablar, vamos, a ver qué dice. No es la comida, no es de la comida, porque si no, yo también como y yo no crezco. ¿No es cierto? A veces crecemos, con la comida tal vez crecemos a lo ancho, pero no crecemos a lo... No crecemos. A ver, un segundito. Bueno, como dijimos, hay una cosa que es oculta. Una cosa oculta, podemos decir una cosa oculta. Todo esto nos muestra, es una prueba de que hay algo oculto detrás de todo. Algo que hace todo. Y por el contrario, podemos decir que por cuanto que las preguntas son tan fuertes, esto nos trae, nos exige por sí solo el pensamiento de que existe el Boreolam, que existe el creador del mundo.
O sea, no estamos hablando de la creación de todo el mundo, de todo el universo. Por supuesto que eso es algo también muy grande. Estamos hablando de un bebé. Un bebé. Somos cuántos miles de millones de personas. Un bebé solito, ¿cómo crece? ¿Cómo se hace más inteligente? Se hace más inteligente que los padres también, por supuesto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo esto? Dice, yo no solamente que no entiendo, que entiendo que hay un Borolam, que hay un creador del mundo, sino que yo lo veo. Así decía el Rav Shach. No solamente entiendo que existe el Borolam, sino que yo lo estoy viendo. Con las cosas que yo veo en la creación, veo al creador del mundo. Si le preguntan a una persona, ¿tú ves al Borolam? La respuesta necesita ser sí, yo lo veo. Yo veo la creación del mundo. En cada instante yo veo cómo está todo elaborado, una obra de arte. Leabdil, no podemos decir obra de arte, es mucho más que una obra de arte, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mundo se mantiene en cada instante y el instante anterior no obliga al instante presente y el instante presente no obliga al instante futuro. ¿Y quién no puede ver todo esto? ¿Quién no lo ve? Todos lo vemos, solo que no prestamos atención. Cuando Abraham vino al Abba Shalom, él va junto a su hijo Isaac, Ismael y Eliezer, van con ellos. Ahí la Torah dice que va junto con sus jóvenes. Eliezer era uno de los jóvenes. Van por el camino hacia el sacrificio de Isaac. Él ve una nube que está conectada al monte. Lo ve Abraham, lo ve Isaac, Ismael y Eliezer no lo ven. Le dice, vuelvan ustedes, nosotros vamos a volver aquí con ustedes y con los burros. Así trae el versículo. Dijeron nuestros sabios que ellos se parecen a los burros. ¿Por qué? Porque no vieron. Porque si ellos no pueden ver al Borolam en cada rincón, entonces, si nosotros no podemos ver al Borolam en cada rincón, en cada instante, entonces somos como los burros. ¿Por qué? Porque todo se ve, todo es palpable. La presencia de Akadosh Baruj Hu es palpable. Si nosotros queremos verlo, lo vemos. Yo veo muy claro cómo se mantiene toda esta realidad y cómo esta presencia se esconde, pero es lo que hace todo. Vemos nosotros también que hay una coordinación, ¿cómo podemos decir? Hay un orden preciso en toda la creación. No hay ninguna cosa que sea incompatible o ninguna cosa contradice a la otra. Toda cosa está en su lugar. Cada cosa tiene su finalidad, una finalidad especial en la creación. ¿Cómo es posible esta coordinación tan precisa sin ninguna contradicción? A la fuerza tenemos que decir que aquí hay solamente una fuerza única. ¿Por qué? Porque si hubiera más de una fuerza, con seguridad,
estaría llena, la creación estaría llena de contradicciones. Por eso, cuando me preguntan, sigue diciendo Rav Shach, me preguntan qué es lo que yo veo, mi respuesta, yo veo la palabra de Hashem. Eso es lo que yo veo. Akadosh Baruj Hu dijo, en el principio creó, y este mundo que Hashem creó con su palabra, más que eso yo no veo. Y son cosas que necesitamos repetir a cada momento para fijarlas, para poder entender. En muchas ocasiones el Rav Shach volvió sobre estas cosas y vamos a describir parte de sus palabras, cómo él con su lenguaje puro, cómo hablaba a sus alumnos, a sus amigos. Preguntaba así, ¿cómo yo puedo entender otra cosa? ¿Cómo puedo entender otra cosa? Yo les digo a ustedes cosas simples, muy simples. Díganme, por favor, así le hablaba a los alumnos, díganme, por favor, yo estoy hablando, tú estás hablando. ¿Quién está hablando? Los labios hablan, la carne habla, los dientes hablan, yo veo, los ojos ven. ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿Qué es esto de que podemos ver? ¿Acaso los ojos ven? Si nosotros agarramos un par de ojos, nosotros no, pero tal vez un cirujano o no sé quién. Agarramos unos ojos que están puestos sobre una mesa, esos ojos no ven nada. Solamente en su lugar, cuando están en su lugar, esos ojos pueden ver. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre los ojos que están en una mesa y los ojos que están en su lugar? Yo levanto la mano. ¿Quién levanta la mano? ¿Una carne levanta otra carne? Yo camino. ¿Quién camina? ¿Se puede entender otra cosa? ¿Hay otra cosa que se pueda entender? No hay otra cosa que se pueda entender. Yo les digo a ustedes cosas que todo niño... Yo no estoy hablando, perdón. Estoy hablando en primera persona, es el Rav Shach que está hablando. Yo les digo a ustedes cosas que todo niño pequeño necesita entender. Hay algo espiritual, una cosa oculta, en lo que la persona habla, en lo que la persona ve. Yo entiendo. ¿Quién entiende? ¿Quién? ¿Quién entiende? ¿Qué hay en nuestra cabeza? A ver, ¿alguien quiere abrir la cabeza para ver lo que hay dentro? Cuando abrimos una cabeza, vemos un poco de agua y moaj. Moaj es la materia gris, la materia del cerebro. ¿Qué vemos ahí? Vemos algo, yo entiendo y tengo entendimiento, tengo inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? La carne tiene inteligencia. El agua que está ahí en la cabeza tiene inteligencia. ¿Cómo es que entendemos? Podemos saber algo. Hay quien orienta estas palabras a que hay una cosa oculta, una cosa espiritual, y lo que nosotros entendemos y lo que nosotros vemos es algo espiritual. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo podemos entender otra cosa? Sigue preguntando Rav Shach. ¿Existe en el mundo una cosa así?
nosotros cuando queremos explicar algo espiritual utilizamos cosas materiales para tratar de entender qué es eso espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos hablar sobre cosas espirituales que no entendemos, están en otra dimensión, no en nuestra dimensión. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de explicar con lo que tenemos a la mano. Muchas veces yo dije que había dos burros que estaban hablando ahí en el campo. De repente vieron un hombre. ¿Qué dijeron los burros? Mira, mira, un burro que camina con dos patas, no con cuatro. ¿Por qué? Porque el burro llegó hasta ahí, llegó hasta el burro, y más que el burro no hay. Entonces, ¿qué dijeron? Un burro que camina en dos patas es un super burro. No es un burro común como nosotros. Nosotros hablamos de los ángeles y decimos Superman. Es un superhombre. ¿Qué es un ángel? No tenemos la menor idea de lo que es. Por eso tenemos que utilizar las cosas que están a nuestro alcance para tratar de explicar qué es lo que pueden ser las cosas que no entendemos. Volvamos a esto. ¿Acaso se puede explicar o entender qué es una inteligencia que entiende o que no entiende, ojos que ven o que no ven? ¿Cómo se puede explicar algo así? ¿Cómo nosotros podemos explicar algo sin... Acá tenemos que utilizar, tenemos la forma de explicar todo. Emuná, fe. Con fe nosotros podemos explicar todo. Con fe y sabiendo que tenemos la fe en Hashem y sabemos que Hashem gobierna todo lo que sucede en el mundo. Y por supuesto que la fe no se puede ver. La fe es algo que nosotros creemos. La fe es justamente creer en lo que no vemos. Todo lo que yo veo, en cada rincón que yo busco y veo, yo veo la supervisión de Hashem. Así sigue diciendo Rav Shach. Yo veo al Borolam, y cuando yo veo una mosca o una bacteria, un bichito o una hormiga, cómo se mueven, cómo se alimentan, cómo fueron creados, cómo puede ser que hay cosas que hayan sido creadas de la nada. Cuando yo como, yo no sé por qué nadie presta atención. Cuando yo veo un fruto, una manzana o una naranja, un fruto hermoso, tan hermoso, que tiene una cáscara a su alrededor, que tiene semillas dentro. Todo está en un orden exacto, cada fruto y fruto. ¿Cómo es todo esto? ¿Quién puede explicar una cosa así? Sobre este tema vamos a traer ahora las palabras de Rav Abraham Yeshayahu Man, que nos cuenta que en el año Tafshin Men Bab, hace 35 o 36 años, en el mes de Tamuz, cuando mi maestro y mi suegro, así dice él, el Gaon Hasadik Rabbi Chaim Friedlander, Segesel Ibrahá, Rosh Yeshivat Ponevich, se enfermó, tuvo su última enfermedad, de la que
no pudo levantarse. En su última semana, la enfermedad estaba muy fuerte, hasta el punto de que el Rab no podía hablar, siquiera. Entré a ver al Maran Rosh Yeshive, a Rav Shach, del que estuvimos hablando hace un ratito, que en ese momento tenía aproximadamente 90 años o cerca de los 90 años, y le conté sobre la situación dura, la situación crítica que estaba pasando a mi suegro. Y enseguida me dijo, vamos juntos a su casa para visitarlo y fortalecerlo. ¿Cómo fortalecer a una persona que está agonizando prácticamente? Pero el Rav Shach dijo, vamos a fortalecerlo. ¿Por qué? Porque tenía una amistad muy grande el Rav Shach con el Rav Friedlander, un cariño, un amor que no se puede explicar, de decenas de años. Bueno, cuando entraron a su cuarto y Rav Friedlander vio que el Maran Rosh Yeshive viene a visitarlo, con mucha dificultad consiguió levantarse un poquito del lugar para honrar al visitante. Y ahora vamos a hablar sobre la grandeza y la sabiduría de Rav Shach, que encontró las palabras exactas y correctas en una situación tan difícil, donde el Rav sabía que eran sus últimos días. ¿Y qué se le puede decir para fortalecer a una persona que está tan cerca de la muerte? ¿Qué se le puede decir? Yo recuerdo, dice el yerno, yo recuerdo como si fuera hoy las palabras, las cosas grandes que dijo. Y él empezó diciendo palabras como si fueran de la boca de Hashem, salvando las diferencias. Una persona de Israel, en la situación que esté, en el momento que esté, también cuando no puede ni hablar por determinadas causas, cuando no puede fortalecerse, no puede esforzarse en el estudio de la Torá, cuando ni siquiera, como estaba el hombre el Rab que estaba a punto de fallecer, cuando ni siquiera puede rezar para pedirle algo a Hashem, de todas maneras todavía tiene la posibilidad de atrapar y cumplir muchos preceptos sin límite. ¿Y cuáles son estos preceptos que puede cumplir en una situación así? Siguió diciendo el Rav Shach, yo estoy sentado junto a la ventana, sentado o acostado. ¿Por qué? Porque el Rav Friedlander estaba justamente, su cama estaba junto a la ventana. Y yo puedo ver fuera de la casa, puedo ver árboles, los árboles que crecen fuera, y también el sol, y todas las creaciones, todas las cosas que Hashem creó en el mundo. En cada instante yo puedo pensar, ¿quién creó todo esto sino Akadosh Baruj Hu? Que Él es nuestro creador y que solamente Él es el que mantiene toda la creación y que llena nuestro corazón. Todo esto llena nuestro corazón, todos estos pensamientos llenan nuestro corazón de amor a Hashem. Vemos entonces que con todo pensamiento como este estamos cumpliendo un precepto, muchos preceptos, sin medida. Y no hay como el precepto de la fe en Akadosh Baruj Hu, como el precepto de unificar, de hacer único a Hashem, y también por supuesto el amor a Hashem. Y la recompensa también es sin límite. Y todo esto sin ningún esfuerzo,
sin ninguna palabra, sin ninguna acción, solamente un pensamiento. Con un pensamiento estamos cumpliendo la voluntad de Hashem en cada instante. Y así siguió diciendo Rav Shach, que cuando la persona piensa sobre sí misma, con sus 248 miembros y 365 tejidos, que son, como está escrito, mi besarí ajase eloka, con mi carne yo puedo ver a Hashem, puedo ver a mi Dios. Toda la creación maravillosa, cómo se ve, cómo se escucha, cómo se piensa. Una y otra vez estamos cumpliendo innumerables preceptos. Y vemos cuánta luz trajo a los ojos del Rab. El yerno trata de describir cómo brillaban los ojos del Rab al escuchar estas palabras, su suegro que estaba tan enfermo. Y qué grande es la sabiduría de poder decir cosas como estas. Solamente una persona grande, justa, sabia, encuentra las palabras exactas para decirle a una persona que está en una situación límite. Y cuánto amor por nuestros semejantes pudimos ver en ese momento. Cuánto quería, cuánto hacía el Rav Shach para fortalecer no solamente a las personas que estaban así como Rav Friedlander, que estaba en sus últimos días, a cualquier persona que veía que aflojaba un poquito, que se sentía mal, cualquier cosa él lo fortalecía, siempre tenía la palabra justa. El amor que tenía por las personas era algo sin límites, y con seguridad todos sabían valorar esta característica que tenía Rav Shach. No por nada fue uno de los grandes rabanim de nuestro pueblo. De paso, cuando cuenta el Rav Man, cuenta que cuando salieron de la casa del suegro, el Rav Shach dijo para sí mismo que él estaba muy viejito y que sus fuerzas ya iban desapareciendo. Como dijimos, si no tenía 90 años, estaba muy cerca. Y él dijo que trajo un pensamiento a Rav Shach. Dijo, en verdad, y lo dijo para él, la vida debería ser en orden inverso. Primero, deberíamos nacer viejitos y después ser jóvenes. ¿Por qué? Porque así nosotros le daríamos valor a los años de la juventud. Le daríamos mucho más valor a los años de la juventud. Y aprovecharíamos la fuerza de la juventud en una forma mucho más especial. Hasta aquí la palabra de Rav Shach. Y si estamos hablando de Rav Shach, que durante toda su vida, durante toda su juventud se esforzó con tanto sacrificio, con todas sus fuerzas, para crecer en Torah y en Yirat Shamayim, en temor a Hashem. Y a pesar de todo, él dice sobre sí que debería haber nacido viejito para poder aprovechar los años de la juventud. ¿Y quién más como él que aprovechó esos años? Entonces, ¿qué vamos a decir sobre nosotros? Nosotros seguros que teníamos que haber nacido viejitos primero y después jóvenes para haber aprovechado mucho mejor nuestros años. A mi parecer, sigue diciendo el Rav Man, el consejo del Rosh Yeshiva es un consejo maravilloso para todos
nosotros, para cualquiera de nosotros, tanto que estamos en cualquier nivel que estemos. ¿Por qué? Para saber que en todo momento, en el camino, o cuando estamos en una fiesta, o en cualquier cosa, en una jatuná, en una boda, en lo que sea, nosotros podemos aprovechar ese tiempo con nuestro pensamiento también. Seguro, si estoy en un casamiento, no voy a poner a leer un libro en un casamiento. Se casa un hijo, se casa una hija, que el padre de los novios va a estar estudiando Torah en ese momento, no, pero puede estar pensando pensamientos de Torah. ¿Por qué? Porque con los pensamientos también cumplimos preceptos. Y como él le dijo, así lo trajo el Rav Shach, lo trajo en el mensaje que dejó después de su fallecimiento. Dejó un mensaje muy importante para todos, y entre sus palabras trajo este tema de no solamente cuando estamos estudiando, sino en cualquier momento, solo con el pensamiento, pensando en la fe que tenemos en el Creador, que creó todo, como dijo el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que dijo que todas las cosas que suceden, si no creemos que todas las cosas que suceden porque Hashem lo dispone, todo lo que sucede a nuestro alrededor, más lejos, más cerca, con nosotros mismos, y yo ahora levanto un dedo, es porque Hashem lo proclama en el cielo. Y si yo no creo en esto, no tengo parte en la Torah de Moshe Rabbeinu. Es tan importante todo esto, la fe en que todo lo que sucede es por designio de Hashem. Esto es una cosa que lo aprendemos del primer versículo de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio Hashem creó los cielos y la tierra. Todo creó Hashem. Y todo, no es que Hashem creó el mundo y ahora el mundo sigue solo. El mundo no sigue solo. Toda esta perfección que encontramos en el mundo es porque Hashem sigue supervisando cada cosa que sucede. Todo tiene su porqué. Muchas cosas, o ninguna cosa, sabemos el porqué, pero algún día lo vamos a saber. O en un rato, o en unos días, o en unas horas, o en unos años, o después de los 120 años. Pero todo tiene su explicación, todo tiene su motivo. Hay cosas que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Lo vamos a saber. Tenemos que tener fe de que todas las cosas que suceden porque Hashem sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y de esta manera, la vida es otra vida. ¿Por qué? ¿De qué me tengo que preocupar? ¿De qué me tengo que preocupar? Está bien, hay que hacer cosas, tenemos que hacer nuestro istadlut, nuestra parte en cada cosa, pero saber que todo viene de Hashem, de esa manera la vida va a ser más bonita.